Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de vosotros en esta mañana. Hoy quiero hablar de un tema que es actual y es necesario tocarlo. Es sobre los milagros. Y voy a hablar de creer en lo imposible. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Y Dios necesita que nosotros creamos realmente en lo increíble. Y dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Lucas capítulo 13, versículos 10 y 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. La pregunta es, mi amado hermano, usted que está escuchando este mensaje, ¿usted cree en los milagros? Hay personas, y yo lo he escuchado, que dicen: yo no creo en los milagros. Pero ¿qué significa eso de no creer en milagros? Exactamente. Para algunas personas puede significar que no creen que Dios interviene en nuestras vidas de manera milagrosa. No creen que Dios es participativo, que Dios es actuante, que Dios está presente. O creen que ellos no pueden obtener un milagro porque no tienen mérito. Piensan de que para hacer o participar de milagros tenemos que necesariamente tener mérito. Pero por otros significa ese no creo en milagros, en que realmente es la posibilidad absoluta que ellos no creen. Creen que lo que se comenta, se dice, es farsa, es simulación, que muchas veces los pastores compran testimonios, entre comillas, para poder testificar de un Dios milagroso. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu posición sobre los milagros? ¿Crees que todavía hoy Jesús se puede manifestar de forma milagrosa? En este mensaje pretendo ser bíblico. No quiero inducirlo a usted por mi parecer, porque sería deshonesto de mi parte si yo no me apoyo de las Escrituras, del poder de Dios. Entonces, veremos algunos milagros más famosos de las Escrituras. Y también veremos que los milagros pueden ser importantes y cómo pueden ellos impactar nuestras vidas y la vida de aquellos que participan de estos milagros. Primero, definición. ¿Qué es milagro? Cuando la mayoría de las personas piensa en milagros, piensa en historias bíblicas, en mares abiertos, en cosas que sucedieron como la transformación del agua en vino. ¿Qué dice la Biblia acerca de los milagros? La Biblia define milagro como una señal o un prodigio, un evento que va más allá de la naturaleza, del poder de la naturaleza, o de seres humanos que pueden realizar alguna obra. En otras palabras,
Un milagro es algo que solo Dios puede hacer. Es una forma de que Dios, nuestro Dios todopoderoso, también muestra su poder y su soberanía sobre la creación. San Juan, capítulo 11, versículo 38 al 44, muestra uno de los milagros más fantásticos que se ve en la Biblia. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Es interesante, pero usted ve que esto realmente es un milagro, algo que está contra la naturaleza. ¿Cómo un hombre puede resucitar después de 4 días de estar sepultado? Y Jesús entonces hizo este milagro mostrando un evento muy importante que va a suceder después para todos aquellos que están en el reino de Dios, la resurrección de los muertos. Pero también lo manifestó para que vean el poder que emana de Él, ese poder incondicional y todopoderoso que puede hacer milagros. Entonces, la Biblia es clara en que después del derramar del Espíritu Santo en nuestra vida, todos pueden hacer o participar de milagros. Preste bien atención. Si usted es un hijo de Dios y es templo del Espíritu Santo, usted puede hacer o participar de un milagro. Eso porque en realidad uno no es el que hace es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Todos los que han recibido el poder del Espíritu Santo pueden hacerlo. Y es por eso que Jesús realizó milagros durante el tiempo en la tierra. Su Padre Celestial le había dado el poder del Espíritu Santo. Y lo vemos claramente en el bautismo. Cuando comenzó su ministerio, cuando comenzó él a hacer milagros, vemos la visitación del Espíritu Santo en forma de paloma que deseó, y la voz del Padre confirmando: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Mis amados, hemos recibido el Espíritu Santo. Si nosotros creemos y tenemos fe, un día alguien nos predicó la palabra y nosotros creímos en esa palabra. Y el resultado de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, que vino a la tierra para morir en nuestro lugar y que Él pagó el precio de nuestro rescate y podemos reconciliarnos con Dios, nosotros aceptamos ese hecho por fe y lo recibimos al Señor en nuestro corazón. Y dice la Biblia que cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos, recibimos el perdón de pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Y hemos recibido junto con el Espíritu Santo el poder de Dios para testificar primeramente, pero no solamente para ello, para también manifestar el poder de Dios en nuestra vida con un cambio de actitud, porque Jesús no vino a hacer remiendos en nuestra vida, no vino a mejorar al hombre, vino para transformar el hombre y darle la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Entonces, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hay algo muy importante que Dios dijo, que recibimos
el Espíritu Santo para tener poder y unción de predicar. Entonces, cuando hablamos del motivo del Espíritu Santo en nuestra vida, muchos quieren restringirlo a la predicación, pero no nos olvidemos que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las señales siguen a todos los creyentes. Y es así que San Marcos 16, versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces el apóstol Pablo nos relató que hablaba del Evangelio y él no se preocupaba con la retórica. Él no había hecho el curso de homilética, o tal vez lo hizo, no sé, pero él no le daba el énfasis a sus estudios, porque él era un hombre estudioso, hacía parte del Sanedrín, conocía las leyes, era un estudioso de las Escrituras, pero él no se preocupaba con la retórica, su forma de hablar, de expresar. Él decía que tentaba persuadir a las personas con el poder del Evangelio. Entonces convencía a la gente haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Preste bien atención. Demostración del Espíritu y el poder de Dios a través de la predicación. Entonces dice 1 Corintios 2, 1, 4 y 5, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Entonces, ¿sabe? Eso me mueve a mí como pastor, como predicador del Evangelio. Porque yo tengo que entender que Dios no quiere solamente dar la unción de señales de poder a un tipo de personas o iglesias que viven en la demostración de los milagros. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué hace después? A ver, haga lo que no podía hacer. Todo es válido y es hermoso. Y los testimonios del poder de Dios son muy importantes. Pero Jesús no hacía eso. Jesús manifestaba el poder y las personas eran sanadas y regocijaban al Señor. Entonces, ¿sabe? Jesús tenía autoridad para hacer milagros, y esa autoridad nos la ha dado el Señor para que nosotros, al predicar su palabra, ellas se acompañen con señales por medio del Espíritu Santo a los que creen. ¿Está entendiendo? Entonces, mis amados, por eso Mateo 28, 18 y 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe? La Biblia está llena de relatos de milagros, desde convertir el agua en vino, como ya hablé, hasta curar a los enfermos. Jesús y sus discípulos no eran ajenos a los milagros. Es más, dice que cuando Pedro pasaba, la sombra de él curaba. Había una unción de sanidad, una manifestación cuando los apóstoles se movían predicando el Evangelio del Señor. Entonces, pero ¿qué tienen estas historias que decirnos hoy? Hay mucha gente que cree en milagros y que creen que todavía ocurren hoy. ¿Sabe? Podrían decir que ellos mismos han sido testigos de milagros. Yo estoy seguro que usted tiene alguna historia de un milagro, o que parece, entre comillas, un milagro. ¿Sabe? Yo tengo muchas, por ejemplo, y tengo comprobación científica de algunos de ellos. ¿Sabe, mis amados? Otros son más asépticos y creen que los milagros solo ocurrieron en aquellos tiempos bíblicos y que hoy en día no existen los milagros. Esas son las dos posiciones. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de los milagros? ¿Sabe? Es una pregunta que más tarde o más temprano usted tiene que meditar y creer y afirmar, no solamente en su mente,
sino también en su corazón. Solo aquellos que elijan ser ascépticos creerán que los milagros no son para hoy. Pero los que creen en la palabra y se convencen por lo que Dios escribió, así como yo estoy más animado en predicar milagros, para manifestarse milagros, porque si yo no hablo de bautismo, pocas personas se van a bautizar. Si yo no predico sobre los milagros de Jesús, pocas personas van a ver los milagros de Jesús. Así es. Entonces, el poder de Dios en los milagros es para la iglesia de hoy, es para mí, es para usted, es para su casa, para su familia. Entonces, cuando la mayoría de las personas piensa en milagros, piensa en el poder de Dios, y con razón, porque no es el hombre que opera milagros. Hay un mal entendimiento. Fulano de tal viene a sanar, sí, pero el que sana es el Señor y usa personas. Entonces, no hay duda que el poder de Dios está obrando milagros hoy. Y es Él, el Señor Jesucristo, quien realiza milagros. No es fulano ni mengano. No es el tal ungido o el tal ungido o la tal ungida. ¿Sabe? Cuando Dios llamó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, Moisés no dudó en responder. Sabía que solo a través del poder de Dios conseguiría eso. Nosotros debemos tener la misma posición. Si oramos por milagros, tenemos que tener que solamente el Señor puede operar a través de nosotros, si nosotros le creemos. Nos tornamos en instrumentos de Dios. Dios está necesitando de cuerpos donde sus mentes y su corazón crean en el poder de Dios, porque Dios quiere usar su vida para imponer sobre los enfermos la mano, para que ellos se sanen. Entonces Marcos 9, 21, 23 dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuántas personas están aprisionadas en cuerpos enfermos, aprisionados por espíritus que tienen amarradas las personas? ¿Cuántas personas necesitan de ayuda del poder de Dios? Entonces, ¿sabe? Hay muchas personas que desde niños, como en este caso, tienen espíritus malignos que lo atormentan. Vimos la mujer de 18 años que estaba amarrada, atada. ¿Sabe, mis amados? Dios está queriendo cambiar las cosas. Y es por eso que hoy Jesús obra a través de las personas y de nuestra fe para la demostración de milagros. San Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Uno de los grandes motivos de que Dios no se manifieste con poder en nuestros días es la falta de fe. Creemos pero no creemos. Somos como Tomás, que necesitamos tocar para creer. Necesitamos ver para creer. Pero el Señor dijo: no hay duda, más bienaventurado es aquel que sin ver cree. Entonces, ¿sabe? Necesitamos tener fe en que Dios obrará a través de nosotros. Usted podrá decir: pero yo tengo fallas. Otra vez le digo, no es por sus cualidades, no es por su poder, es por el poder de Él. Entonces, ¿sabe? Jesús proporciona un gran ejemplo de esto al sanar a los enfermos, expulsar demonios, devolver la vista a los ciegos o incluso resucitar a personas entre los muertos. Cuando vemos estos ejemplos decimos: nosotros también podremos participar de estas cosas. ¿Sabe? No hay duda. Jesús no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, el mismo hoy. Quien hemos cambiado somos nosotros, y muchos de nosotros los predicadores, que estamos conformados en prédicas persuasivas, pero con humana sabiduría, hablando de los conceptos de Dios. Yo quiero cambiar. Yo quiero que mi predicación se acompañe de señales de poder. ¿Y eso por qué yo quiero? Porque la Biblia lo dice y lo autoriza
y así lo quiere. Entonces dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Entonces Jesús es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo que resucitó a Lázaro. Es el mismo que hoy está mirándolo a usted y está viendo su necesidad. Es el mismo que está mirando la congregación y los problemas que cada uno de nosotros puede tener, o sus parientes o su familia. Entonces, todo lo que necesitamos es creer que Él obrará a través de nosotros para realizarlo. Lógicamente, nosotros no nos vamos a tornar curanderos del Señor. Tenemos que santificar nuestra vida. Eso es una cosa comprensible y entendible. Dios nos llamó para ser santos. Y no quiere decir que un inmundo va a ser igual usado que una persona que cree. No. Dios no está con los inmundos. Dios está con las personas que creen. ¿Sabe, mis amados? Una mirada más cercana al Espíritu Santo y a los milagros de la Biblia, podemos ver que hoy Dios está haciendo milagros y está queriendo usar nuestras vidas para despertar un avivamiento en nosotros. Cuando Jesús dejó la tierra, Él estaba preocupado con una cosa, que lo veamos a Él como un Dios lejano, distante. Y es la última frase que dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿sabe? Jesús dijo que las personas que creen podrán hacer las obras que Él hizo y cosas mayores. Eso sí que yo no lo puedo entender, dijo alguien. Sí, yo lo puedo entender, porque para el Señor no hay nada imposible. Y si Él está conmigo, Él puede hacer cosas increíbles. Él puede hacer milagros y debemos creer en aquello increíble que no se cree. Entonces, ¿sabe? San Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará y aún mayores que esta. Yo le pregunto a usted, ¿Dios es mentiroso? ¿Su palabra no es verdad? ¿Él está blefando, está mintiendo para animarnos a nosotros? ¿O esta es palabra de Dios? Ella dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago las hará y aún mayores que estas. Entonces, el creer en milagros es una elección. Yo elijo creer. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, que no es una cosa relativa, es absoluto. Y si Dios dice que yo, a través del Espíritu Santo que mora en mí, puedo hacer obras mayores porque Él está en mí, yo lo voy a creer. Y punto aparte. Ahora, mis amados, los milagros son una expresión del poder y el amor de Dios. No es para que usted se muestre muy espiritual o muestre que su ministerio es superior a los demás, que se muestre que el verdadero evangelio es predicado por usted. No, Dios quiere mostrar que no está distante de la humanidad, que Dios se preocupa con los que están amarrados, con los que están atormentados, con los que están sufridos, con los que están enfermos. Y los milagros pueden suceder en nuestras vidas si tenemos fe, si nos abrimos a Dios y dejamos que Él obre a través de nosotros. Una de las primeras oraciones que quiero hacer es, primero, renunciar a la incredulidad. Renunciemos a la incredulidad, a no creerle a Dios. Y el segundo punto, entonces nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo a Dios para manifestación de su gloria. Deje que Dios lo use, no lo impida. Dios quiere usar sus manos, Dios quiere usar su boca, Dios quiere usar sus ojos. Dios necesita de la humanidad del ser humano. Somos templo del Espíritu Santo, pero no lo tengamos a Él amarrado. Dispongámonos a dejarlo que Él se mueva con libertad a través de nosotros. Entonces, en resumen, la Biblia enseña que los milagros todavía ocurren y suceden. Yo estoy seguro que usted tiene una necesidad. ¿Por qué no comprueba? Y usted le dice: Señor, yo apuesto a creer hoy
Yo quiero experimentar un milagro hoy. Yo quiero realmente creer que tú te puedes manifestar a través de una persona como yo, que reconoce que soy pecador, reconoce que tú has lavado mi alma a través del derramar de tu sangre, que tu sangre tiene poder para perdonarme, para limpiarme, para restaurar la relación que tengo con el Padre. Y sabe, si yo creo en esa verdad, voy a creer que tu Espíritu Santo dentro de mí va a tener primeramente la función de santificar mi vida. Pero también tengo que creer que es para manifestar el poder de Dios, el amor de Dios a través de mi vida, a través de los milagros. Yo quiero orar por la restauración de tu familia, orar por la prosperidad si estás pasando problemas económicos, pero orar sobre todo por la libertad para poder hacer el bien, para poder seguir a Jesús como discípulo, para eliminar vicios, para echar fuera los espíritus que están entorpeciendo tu vida. Y sabe, quiero orar por la salud, orar por los enfermos. ¿Y sabe qué va a suceder? Van a sanar. Usted mismo podrá testificar. La congregación podrá experimentar el poder de Dios. No es porque yo hable bonito, no es porque yo esté soltando palabras persuasivas, es por la manifestación del poder de Dios en su vida. Padre amado, bendito Dios, tú estás en este lugar. Tú estás dentro de mí y estás dentro de mi hermano que ha decidido reconocer que es pecador y te ha recibido como Señor y Salvador de su vida. Ese hermano que se bautizó y recibió el don del Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo, tiene el poder para predicar y tiene el poder para que las señales puedan seguir a los que predican. Gracias por este momento. Reprendo toda desunión familiar, todo lazo de contienda, de pelea, que los esposos se puedan mirar a los ojos y perdonarse, que los padres puedan perdonar a los hijos, que los hijos puedan perdonar a los padres, que haya restauración de la relación entre hermanos, entre familias, entre los hermanos de la iglesia. Señor, yo oro para la prosperidad, no porque el evangelio que predicamos sea el evangelio de la prosperidad, sino porque tú quieres que seamos prósperos en todo, según como prospera nuestra alma. Entonces, amado Dios, oramos por la libertad de aquel que no puede dejar los bolos, que no puede dejar los vicios, que está todavía jugando, apostando en la riña, que está todavía mirando pornografía, que está atado, amarrado. Yo lo desato en el nombre de Jesucristo. Echo fuera todo espíritu maligno en el nombre de Jesucristo. Y oro por la salud. Aquel que está enfermo, tú lo sanas, Señor. Opera, Señor, en la cabeza, opera, Señor, en los ojos, opera, Señor, en la laringe, opera, Señor, en la tiroide, opera, Señor, en el pulmón, opera, Señor, en el corazón, opera, Señor, en el abdomen, todo colitis, toda úlcera, toda gastritis, reprendo toda enfermedad articular. Oro también por los genitales, si hay maldición generacional por causa de abortos cometidos antes, Señor, son libres de su azote en el nombre de Jesús. Tú, Señor, libertas, tú, Señor, sana las articulaciones, sana los huesos. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesucristo y declaro el poder manifestado de nuestro Señor Jesucristo a través de las señales después de esta predicación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.